Hola a todos. Hoy en Introducción a la Computación vamos a avanzar con la clase práctica de la guía de trabajos prácticos 5. En particular vamos a comenzar a ver lo que se trata del tema de matrices o arreglos bidimensionales. Para hoy vamos a desarrollar en particular en este ejemplo lo que serían de arreglos bidimensionales. Vamos a trabajar sobre lo que es una definición de los arreglos bidimensionales. Vamos a ver las operaciones básicas de estos arreglos bidimensionales que denominamos muchas veces como matrices o tablas, en la cual como operación vamos a incluir cómo cargar una matriz, cómo buscar un valor dentro de una matriz. Inclusive vamos a ver más de una técnica para buscar ese valor en la matriz, y luego iremos a avanzar de cómo mostrar el contenido de una matriz en Lazarus. En particular vamos a utilizar el objeto TStringGrid, y en el cual veremos algunas de las pocas propiedades que tiene este elemento hoy de una forma rápida, y les dejaremos para que ustedes investiguen más propiedades, y luego cerraremos la explicación con un ejemplo en el cual haremos las operaciones básicas de esta matriz. ¿Sí? Avancemos. ¿Qué vemos como definición de arreglos? Inicialmente, un arreglo básico es un tipo de dato estructurado que puede almacenar varios datos que son del mismo tipo. Por eso se los llamaba datos homogéneos. En particular, un arreglo bidimensional, muchas veces lo conocemos como matrices o estamos asociados gráficamente a lo que es una tabla, es un arreglo con dos índices. Este arreglo con dos índices, que al igual que los vectores o arreglos bidimensionales, deben ser ordinales. ¿Sí? Acá avanzamos con lo que es la definición. La definición, como vieron ustedes, los arreglos unidimensionales se puede hacer en la sección type o se puede definir directamente una variable. Nosotros podemos identificar una variable cuya sintaxis tendría el identificador con el cual nosotros utilizamos nuestro tipo de dato estructurado, en este caso denominado matriz. Después viene dos puntos, la palabra reservada array, después viene el índice, después viene la palabra of y viene después el tipo de datos sobre el cual vamos a almacenar. El identificador o matriz, en este caso, es el nombre que le damos nosotros como programadores, como desarrolladores. La palabra reservada array tiene entre corchetes los índices del arreglo bidimensional. El primero de ellos, como verán ustedes ahí en la imagen en color amarillo, me indica la cantidad de filas que tiene la matriz. En particular, el índice va de 0 hasta 4, serían 5 filas que tiene mi matriz, y el segundo elemento del índice es la cantidad de columnas. En este caso es similar, con lo cual nosotros tenemos una matriz de 5 por 5, es decir, va a tener 25 elementos, 25 posiciones. ¿Sí? Después viene la palabra of y después viene el tipo de datos sobre el cual vamos a almacenar esa información. Recuerda que en este caso es integer, que es decir que dentro de esa matriz vamos a almacenar valores enteros, y puede ser de cualquiera de los distintos tipos de datos que hemos visto. Puede ser valores del tipo reales, valores del tipo carácter, valores del tipo string y inclusive hasta valores del tipo booleano. ¿Sí? Ahí tienen diferentes formas de guardar en una estructura similar a lo que es una matriz o un arreglo para esta definición. Tenemos nuestro elemento matriz, ¿sí?, del tipo bidimensional. Acá vamos a poder ver
en esta definición que hemos tenido, mi matriz dijimos que era de 2 dimensiones, de 5 por 5, en particular tiene elementos enteros dentro de esta matriz, y ahí lo vemos cómo manejamos el índice de la matriz, ¿sí? Mi variable matriz tiene del 0 hasta el 4 filas, del 0 hasta el 4 columnas. En particular, por ejemplo, ahí ustedes observan que para hacer referencia a el contenido de uno de los elementos de la matriz, tengo que indicar primero la fila, coma, la columna. El primer índice es de la fila y el segundo índice, como vimos, es de la columna. Así, en el ejemplo que ustedes tienen, para saber lo que tiene la matriz en la posición 3,1, es decir, en la fila 3,1, hago referencia de esa manera. Y el contenido de la matriz en esa posición, en este caso sería 93, ¿sí? 93 es el contenido de mi variable matriz en la fila 3, columna 1. ¿Está bien? Entonces, así podemos referenciar. Si yo quisiera saber que tengo en la fila 0, columna 2, veremos en este caso que el elemento es el número 3. El contenido de la matriz en ese elemento es 3. Y mi matriz, como definimos lo que podemos guardar dentro de esa matriz, son valores enteros. Vamos sí a analizar las diferentes operaciones básicas que vamos a trabajar. En particular vamos a arrancar por la primera operación, es decir, cómo meto la información dentro de una matriz, ¿sí? Definimos la misma matriz que teníamos recién en el ejemplo, que tiene filas, 5 columnas, cuyos índices van del 0 al 4 en ambos casos, y lo que hacemos es utilizar lo que veníamos trabajando hasta recién. Vamos a utilizar nuestras estructuras repetitivas, en este caso para recorrer esta matriz, así como lo hacíamos como en las arreglos unidimensionales, utilizamos las mismas estructuras repetitivas. Acá, como es bidimensionales, necesitamos otra estructura repetitiva, ¿sí? Ya ustedes conocen que, por ejemplo, ahí el for me permite recorrer una cantidad exacta de valores. En este caso, como sé que mi matriz tiene 5 valores, voy desde la posición 0 hasta la posición 4, es decir, primero me posiciono en la fila 0 y después voy recorriendo cada uno de los elementos de la matriz. Me paro en la primera fila y voy recorriendo en la fila 0 cada una de las posiciones de mi columna. Columna 0, 1, 2, 3 y 4 para cada uno de ellos, ¿sí? Y matriz en la posición I, posición J, en este caso la forma en que le introducimos los valores a través de nuestro elemento que ya todos conocemos, que es el input box, ¿sí? Como input box me permite recibir un tipo de dato string, lo que hacemos a ese dato string lo convertimos a entero, y como mi matriz estaba definida de valores enteros, matriz en cada una de las posiciones I y J, voy recibiendo esos valores, ¿sí? Entonces, también podríamos generar de forma aleatoria estos números y no tendríamos que hacer la conversión. Este es uno de los tantos ejemplos de las cuales podemos cargar una matriz. En este caso utilizamos lo que ya conocemos como para ingresar datos, el input box. También podríamos haberlos generado de forma aleatoria. Seguimos avanzando y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es decir, ¿cómo hago yo para buscar un valor dentro de esa matriz? ¿Sí? Si yo quiero buscar valores dentro de una matriz, por ejemplo acá tengo en valor buscado un valor, es una variable que es el valor a buscar. Yo ahí le remarqué en ese ejemplo de la matriz, supongamos que yo quiero encontrar el valor 77, ¿sí? El valor 77 en la matriz, recorro la matriz, me paro en la primera fila y voy analizando cada una de las casilleros de mi matriz, pasando por cada uno de los valores de la columna. I y J son valores enteros, entonces me voy posicionando en cada uno de sus elementos. Me paro en la primera fila 0, columna 0 sería 25.
¿Encontré el valor buscado en 25? Si es sí, voy a hacer alguna operación. Si no, no. Sigo avanzando, recorro hasta que llego hasta el final de la última columna de la primera fila. Luego paso a la fila siguiente y me voy moviendo por cada uno de los índices de la columna. El recorrido que uno hace tradicionalmente en una vista. Hasta que voy comparando. Si voy buscando un valor, es decir, matriz en la posición I en J es igual al valor buscado, entonces sí. Cuando se produce que sí, es porque lo encontré al valor buscado. ¿Y qué puedo hacer cuando encuentro un valor buscado? Puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, saber cuál es su posición, cuáles son los índices. Podría guardar en una variable fila en qué posición de fila está y en qué columna está. Ahí, por ejemplo, si yo encontrara el 77, fila va a tomar que lo encontré en la fila 2 y en la columna 3. Podría contar, es decir, cuántas veces encontré algún valor. ¿Sí? En este caso, puede decir, encontré una vez, encontré 2 veces. ¿Cuántas veces me aparece ese valor buscado dentro de la fila? Y también otra de las acciones que por ahí podemos decir cuando encontramos un valor, puede hacer que yo pueda ir acumulando los contenidos que voy sumando. ¿Sí? Puedo, en este variable suma, puedo ir utilizando diferentes acumuladores para ir trabajando la matriz y realizar diferentes operaciones. Así que, por ejemplo, primero el proceso de buscar es recorrer la matriz, ir comparando cada elemento de la matriz con lo que yo quiero buscar. Y una vez que lo encontré, ahí van a poder encontrarse ustedes con diferentes operaciones. Índices, contar, sumar, etcétera, o lo que le vamos a ir pidiendo a través de los diferentes ejercicios. Acá con esto nosotros recorremos sí o sí toda la matriz. Sí o sí recorremos toda la matriz. Vamos desde el valor 0 hasta el valor 4 de fila y desde el valor 0 hasta el valor 4 de columna. ¿Sí? Existe otra variante, es decir, que yo pueda buscar una matriz sin necesidad de recorrer toda la matriz. ¿Cuándo sería útil? Es decir, cuando simplemente encontré el valor. Cuando encuentro el valor no sigo recorriendo la matriz. Y acá viene lo que ya hemos aplicado anteriormente. ¿Qué es lo que hemos aplicado? Estructuras repetitivas. Con el for yo recorro la cantidad exacta de valores. Y con el repeat puedo recorrer hasta que se encuentre la condición. ¿Cuál va a ser mi condición? Que encontré el valor. ¿Sí? Y acá aparece una variable más que es del tipo de variable falso, booleana en este caso, que es la variable encontré. Si yo lo encontré, ¿sí? Listo, ya cierro mi corte. ¿Sí? Inicialmente tiene el valor falso, es decir, porque no lo encontré, y cuando lo encuentro, lo que puedo hacer es ponerlo en verdadero, que lo que me va a hacer es producir el corte y finalizar esa ejecución porque ya encontró el valor. Entonces el repeat until, lo único que estamos haciendo es una variante distinta de la anterior, sin necesidad de recorrer toda la matriz, ¿sí? Y en este caso cortamos de eso. ¿Cuándo va a coincidir este repeat con la instrucción, con el for? Cuando el valor buscado esté en el último elemento de la matriz. Ahí sí o sí recorrí toda la matriz. ¿Está claro? Entonces, diferencia entre el for y el repeat con este tipo de condición es que puedo cortar la búsqueda y no necesariamente una vez que lo encontré, ahí ya corté y no necesariamente tengo que recorrer toda la matriz como si hacemos con el for. Bien, con esto hemos visto las operaciones básicas que podemos trabajar con una definición del tipo de arreglos bidimensionales. Vamos ahora a hacer cómo mostramos ese tipo de definición del tipo de dato estructurado, cómo lo llevamos a Lazarus. En particular, vamos a trabajar y vamos a ver un elemento, un control que tiene Lazarus, que nosotros lo llamamos string grid. En realidad el nombre que le pone es string grid, que es como si fuese una tabla que tiene
filas y columnas. Ahí lo que nosotros generamos en la matriz anteriormente, lo que hacemos es pasarla a este objeto. Este objeto tiene la particularidad que el contenido del objeto es del tipo de dato string, por eso se llama tstring grid. Lo que existe dentro del grid es un string, ¿sí? Cada celda es un string. Por eso en nuestro ejemplo lo que hacemos es, en este sencillo ejemplo tenemos dos características fundamentales. La primera es que lo que vamos a poner ahí dentro son string, ¿sí? Por eso convertimos el contenido de la matriz en la posición IJ, lo convertimos en un string y lo vamos poniendo. Y lo segundo que ustedes deberían observar ahí es que el grid, que en este caso nosotros le hemos puesto un nombre que se llama grilla, la celda, que es la forma en que referenciamos, la propiedad celda en que referenciamos los contenidos, cambia el orden. Primero hace referencia a la columna y después a la fila. Esta es la primera gran particularidad que tenemos que tener en cuenta al trabajar con el objeto string grid. Tienen un material, tienen un documento que explican muchas características y propiedades de este objeto. En particular queremos remarcarle primero como propiedades importantes dentro de este objeto tstring grid, que nosotros acá le hemos puesto el nombre de grilla. La propiedad cell trabaja primero con los índices como columnas y después fila, ¿sí? Que eso nosotros estamos acostumbrados a trabajar de la otra manera. Segundo, una de las propiedades del string grid es call count y otra es row count. ¿Qué me indica eso? Es la cantidad de columnas que tiene y la cantidad de filas que tiene mi grilla. La otra propiedad que tienen importante, que ya le remarcamos acá, es la propiedad fixed calls y fixed rows. Si ustedes observaron en el objeto, como vamos a mostrarles recién, tienen una parte de la grilla en color gris, la primera fila, y la otra parte de la columna también en color gris, ¿sí? Significa que deja como fija esas columnas, ¿sí? Entonces aparece como fields. Uno puede decir cuántas filas puedo dejar como fijas, cuántas columnas puedo dejar como fila. Por defecto es 1. Si yo no quiero tener filas fijas, tengo que poner esas propiedades en 0. Y por último, dentro del objeto, propiedades importantes es el default called width, que lo que me permite definir el ancho de la columna, y default row height, el ancho de la fila. Ahí podemos definir para hacerla más grande o más chica de acuerdo al tamaño. Van a ver que cuando modificamos las propiedades aparece con un valor predeterminado, uno podría modificar de ello. Y así tienen innumerables propiedades que tienen este objeto tstring grid, que vamos a usar de ahora en más para completar cada una de las tareas que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a ir ahora a un ejemplo. Vamos a ver cómo a través de estos ejemplos cómo definimos una matriz, cómo la pasamos a la grilla y cómo podemos hacer algunas operaciones de búsqueda, ¿sí? Nos vamos al Lazaru ahora.